Dios les bendiga, hermanos. Esta enseñanza lleva por título Dios te sembró en México o en tu ciudad. Amén. ¿Por qué esta enseñanza? Obviamente que en México recientemente tuvimos nuestra independencia, hacemos memoria de todos los héroes de nuestra patria y llegamos a hacer cosas que tenemos que hacer por recordar los héroes de esta independencia de México. Pero refiriéndose a México, es por eso que decidí, con el poder del Espíritu, que me llevara a cada prédica, cada enseñanza, cada versículo, para poder discernir qué palabra hay para nosotros. ¿Y por qué fuimos sembrados en México? Más fácil, ¿por qué nacimos en México? ¿De quién fue la decisión? ¿Quién nos puso en esta tierra? Y con esta enseñanza lo vamos a aprender. Por favor, vámonos a Éxodo capítulo 6, versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os lo daré por heredad, yo Jehová. Dice la palabra de Dios correctamente. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. La palabra de Dios misma es que Abraham es nuestro padre, el padre de la fe, aquel que se mantuvo creyéndole a Dios, aunque pasaba el tiempo, aunque su fe nunca decayó, sabe que Dios cumple su palabra. Y a él fue que le dijo que él le iba a dar una tierra, la tierra prometida, y dice que él lo iba a llevar ahí. Dios mismo lo iba a llevar a esa tierra de bendición, a esa tierra donde Abraham iba a ser bendecido. Entonces, desde el principio, a nuestro padre de la fe le dijo que él lo iba a meter a esa tierra que había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Jehová es el que da la heredad en todo, pero en esta enseñanza estamos aprendiendo qué es la tierra, el terreno, la ciudad, donde el Señor te quiera llevar. ¿Por qué esta enseñanza? ¿Por qué? Porque muchos en México no les gusta cómo está México, siempre están juzgando cómo es México, cómo se comportan las personas, lo que es la política, y pues tienen razón, ¿sí? Porque no estamos bien, nuestras leyes no están bien, para unos sí se cumplen, para otras no. Entonces, desde ahí es donde empieza esta enseñanza. Si nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer por nuestro país? Si Dios me trajo aquí nací, Dios tiene que tener un motivo por cual me puso en México y no me puso en Francia. ¿Por qué no me puso en Japón? ¿Por qué no me puso en Argentina? Quiere decir esta enseñanza que Dios quiso que naciéramos aquí en México. Y no porque aquí nací en México, voy a empezar a hacer lo mismo que se hace en el mundo o en esta tierra. ¿Sí? Entonces, con esta enseñanza vamos a ir desenvolviéndola para dar hasta el último mensaje, que es por el cual el Espíritu me dio esta palabra para que aprendamos a valorar en qué lugar Dios nos ha puesto. Amén. Entonces, la tierra, y nos siembra Dios o nos pone Dios. Desde ahí empezamos esta palabra. Ahora, por favor, nos vamos a Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo:
a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Amén, Señor. Amén. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Dios tiene para cada uno un lugar, Amén. pero también para nuestra descendencia. ¿Sí? ¿Por qué? Y lo voy a poner en ejemplo. Si yo no tengo casa, pues obviamente que les va a costar más trabajo a mis hijos. Pero si aquí dice que Él mismo nos va a poner una tierra y Él va a edificar casa para mí y para mi descendencia, lo va a hacer. Lo va a hacer. Igual que la otra enseñanza. Él sabe dónde va a estar nuestra casa y esa casa va a ser marcada con la sangre del Cordero, que en estos tiempos es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí vamos entendiendo que Dios nos puso en México, nos puso aquí en Zapata. Donde estemos, Dios quiere que estemos. Y si no, Él nos lleva. Por ahí alguien me dijo, hermana, es que no sé si sea la casa que Dios me dio. Mira, Dios tiene todo el poder para llevarte al lugar donde quiera que estés. Nunca duden, nunca, sino sepan que Dios hará todo para llegar a la tierra, ejemplo, a la casa donde debamos de vivir. Si yo les pongo un ejemplo, no sé si se los he comentado. Donde llegamos ahorita a rentar, cuando llegamos, esa casa estaba infestada de espíritus inmundos. Pero así, llenita completamente. Porque lo sentíamos y veíamos cosas que no eran. Entonces llegó un momento en que queríamos salir huyendo de ese lugar. Pero apenas teníamos un mes. No había dinero para un depósito y la renta. O sea, ya no había qué hacer. Teníamos que permanecer en esa casa. Entonces fue también una parte de la necesidad de buscar a Dios. Y puso hermanas de bendición que ya sabían que tenían el poder y autoridad y fueron y nos ayudaron a orar y aquel lugar quedó limpio. ¿Qué es lo que quería el enemigo? Sacarnos de ahí. ¿Por qué? Porque ese lugar iba a ser un altar para Dios de adoración de parte mía. Ese lugar iba a ser donde el Señor me iba a dar su sabiduría, donde iba a tener una relación íntima con Dios y con Jesús. Y el enemigo sabía que si yo me quedaba ahí, el Señor me iba a tomar. El Señor iba a derramar dones y iba a ungir mi espíritu. Es por eso que se levantó tan fuertemente en esa casa, en ese lugar. Pero Dios tiene todo para que se cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Entonces, Dios envió a estas hermanas y todo llegó a la calma y entonces ya pude tener desde ahí intimidad con mi Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, el enemigo a veces nos quiere decir, el lugar donde estás está bien feo, no vayas, vete. Ese país hay pobreza, hay mucha injusticia, hay muchos robos, asaltos. El enemigo se encarma de quererte sacar de un lugar. Pero hoy vamos a aprender con su palabra que Él puede hacerlo. Pero necesitamos nosotros mostrarle obediencia. ¿Amén? Amén. Entonces ya leímos 12:7, ¿verdad? Ahora nos vamos a Génesis 26, del 2 al 5. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré,
porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, a tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. ¿Qué es lo que pasa con esta enseñanza? ¿Sí? Que mismo Dios dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita la tierra que yo te diré. El lugar donde te pone Dios, ahí debes de permanecer. ¿Qué pasaba aquí con Abraham? Poniendo el ejemplo terrenal. Es que aquí donde vivo no hay trabajo, no se vende nada, no hay en que yo pueda ser beneficiado, necesito cosas, pero en este lugar no hay. Y de repente te quieres cambiar por la situación que estás viendo. Yo puedo dar un testimonio muy bueno, porque una hermana tenía un restaurante, lo puso por primera vez y le iba muy bien, pero le ganó un poquito la ambición y oír voces externas. Es que tú y este restaurante deberías de estar en otro lugar mejor. Deberías de estar más céntrico, donde haya gente de más dinero, donde te va a ir mejor. Entonces, le iba bien, pero las voces externas le decían que se fuera de ahí, que ese lugar no la merecía, que iba a vender más en otro lugar. Y esa enseñanza se la di yo. Es que si Dios te pone en lugares porque te va a bendecir ahí, pero tienes que confiar en Él y no oigas voces externas. ¿Sí? Aquí esta es una colonia de clase media, pero todos te vienen a comprar. Si te vas a un lugar más allá, donde crees tú que hay bendición, va a haber más negocios. La competencia va a estar más fuerte. Y yo sé que no llevarás la bendición de Dios y no vas a vender. Aquí ¿te mantienes creyéndole a Dios o escuchas voces externas? El mundo siempre pone pretextos. No, pero es que allá, es que mira, a mí no me lo digas. Muéstrale la obediencia a Dios y Dios te va a bendecir. Amén. ¿Sí? Si Dios te puso en lugar es porque debes de perseverar en fe y mantenerte esperando la bendición de Dios. Que el enemigo no te ponga, es que si pongo allá va a ser mejor. No. Porque si Dios te da un lugar, te mantienes ahí con fe, no te mueves y le crees a Dios. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque es lo mismo. Muchos se quieren ir de México. No les gusta. Los que tienen dinero se van a Estados Unidos o se van a otro lugar a vivir. Pero nosotros no. Y qué bueno que no, porque tenemos un Dios que su palabra la cumple y nos va a bendecir y nos va a proteger y nos va a cuidar. Amén. Amén. Muchos ya menosprecian su país. Ya lo menosprecian. Pero con esta palabra sé que se van a levantar en fe y vamos a hacer lo correcto por nuestra ciudad o por nuestro país. Amén. Entonces, siempre, hermanos, no menosprecien lo que tienen a un lado, donde nos ha puesto, sino tenemos que cambiar. Es como, es así. Dios no me gustó donde pusiste. Si lo pongo en otra enseñanza, si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si lo sabes hacer en pequeño, si me demuestras que lo haces correctamente en cosas pequeñas, eres digno de administrar lo grande. Amén. Si no, no.
¿Cómo voy a confiar en ti si en lo pequeño no me fuiste fiel? Si yo lo digo así, tiene que ver que seamos dignos de poder llevar un ministerio o nuestro trabajo al 100%. A flojos, a mediocres, a insensatos, no les da eso, sino a los que se mantienen en fe, son valientes y son esforzados. Amén. Entonces, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Y si Él aquí en esta palabra nos dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. ¿Por qué como forastero? Porque cuando no te ven hacer lo que ellos hacen, te consideran extranjero. Si no te unes a ellos, te ven como bicho raro. Porque no entras como con ellos en lo que hacen, entonces te ven mal. Y después, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Si tú te mantienes firme en la fe, no te contaminas del mundo, no entras en las modas de tu mundo, de tu ciudad, yo mismo te voy a bendecir. Pero no te empieces a coludir o empiezas a hacer amistad con los hijos de Satanás, con los hijos del pecado. Dice, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Si nosotros nos mantenemos en esta tierra, haciendo lo correcto, demostrándole a Dios que vamos a orar por esta tierra, vamos a bendecir esta tierra, Él nos va a multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Si quieres ser de bendición para tu descendencia, para que le heredes a tu descendencia tierra, bienestar y la bendición de Dios, mantente en fe en donde te sembró. Amén. Amén. También ahorita el Espíritu me acaba de decir, si Dios te sembró en casa de Dios, puerta del cielo, mantente. Amén. Amén. Porque Él te sembró, Él te trajo. Amén. Y si no aceptas, entonces dice que no recibirás conforme Él está escrito. Amén, hermanos. Amén. Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Amén. Dice la palabra de Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, si tú agradas a Dios, si tú deleitas a Dios con la obediencia, haciendo lo que Él te pide, dice, Él nos llevará a esta tierra y la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir? Que en esa ciudad, en ese lugar, va a haber abundancia de cosas para nosotros. Va a fluir leche y miel. Que si lo pongo en el Antiguo Testamento eran los manjares, lo que se comía, que era agradable. ¿Sí? Pero Él quiere ver que en el lugar que estés te comportes conforme a su palabra y que no te contamines de las modas de donde estás o de este mundo o de este país. No hagas lo que hacen los demás, haz lo que te pide Dios y Él te lo va a dar todo lo que tú necesites. Después dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, obedezcamos a Dios, hermanos. Amén. Ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Por qué? Porque a veces por el temor
de que te hagan el feo, el temor de que no te tomen en cuenta o el temor de la maldad de este pueblo, te unes a él. En esta tierra, por desgracia, siempre queremos encajar o estar con otros. Y eso nos lleva a aceptar sus normas, sus modas o lo que ellos piensan. Y ahí fallamos. Nosotros tenemos que cambiar a los demás, no nosotros a ellos. Entonces no nos debemos de unir con ellos, para nada. Dice, ni tenerles miedo, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y no hay que temer de nadie, de nada. Siempre se levantan más valentones, más peleoneros, mil cosas. Pero siempre tenemos que estar confiados que Dios está con nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No temáis. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie más grande y poderoso que nuestro Padre Dios. Quiero que hoy de esta mente se quite todo. Dios sabe todo lo que pasa en esta tierra. Él sabe cuáles son nuestros enemigos, Él sabe cuáles son los peligros, Él sabe qué puede suceder mañana, al rato, pasado mañana, Él lo sabe todo. Y si lo sabe todo y Él está conmigo, no tengo temor del mañana. No tengo el temor de lo que pase en mi ciudad. No tengo temor de lo que hagan los malos, para que me entiendan, los que hacen el mal. No temo, porque Dios está conmigo. ¿Sí? Entonces, en esa fe y en esa palabra nos tenemos que mantener, porque vemos que el mundo está corrompido. En tiempos atrás podíamos dejar a los niños jugar en la calle. Los dejábamos ir solos a la escuela. Si yo recuerdo que mis papás vivían, por los que conocen, en Tezuyuca, pero mi mamá me inscribió en Acatlipa, entonces yo todos los días tomaba el camión y no había problema. Pero ahora es más difícil, ¿sí? Entonces, pero Dios dice, si tú confías en mí y me confías a los tuyos, yo los voy a cuidar. Si tú te mantienes en mí, serás una ciudad fortificada. Si tú te mantienes en mí, todos los ángeles estarán custodiando lo que te pertenece a ti. Con eso tenemos que cambiar cuando entre el temor, cuando entre la angustia de lo que pasa en esta tierra. Y eso es lo que el enemigo trata, que deshonremos, tengamos el temor de dónde estamos ahora. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vamos a Deuteronomio 31, 20 y 21. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Amén. Amén. ¿Sí? Y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como castigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Amén. ¿Qué pasó aquí? Porque Dios los puso en un lugar, pero ellos sí adoptaron las normas y costumbres de ese lugar, porque Dios lo dijo, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, me enojarán e invalidarán mi pacto. Llegó a una tierra
empiezo a hacer lo incorrecto, empiezo a tener varias cosas, pero me olvido de Dios. Y al olvidarnos de Dios, Él quita su pacto con nosotros. Porque ahora ya no oramos, ya no leemos su palabra, y creo que lo que yo tengo es porque yo me lo merezco. Es que con tanto esfuerzo y con tanto trabajo, yo me lo gané. No es cierto, estás sacando a Dios de la bendición que ahora tienes. Es que por mi propio esfuerzo, si Dios no quisiera, no te levantas ese día. Si Dios no mostrara su fidelidad, no tienes vida. Pero hay muchas personas en este mundo que ni recuerdan a Dios, ni se levantan, ni le dan gracias a Dios, comen y no le dan gracias a Dios, tienen familia, tienen trabajo, pero no agradecen a Dios. Y cuando Dios ve que lo sacas de tu vida, Él se sale. Él se va. ¿Por qué? Porque pones lo terrenal delante de Él. Si lo estamos hablando en cuestión de esto, ese pueblo entró en las normas y costumbres de ese pueblo. Y lo que habían aprendido Dios se les olvidó. Ya no buscaban a Dios. Ya no hacían lo que Dios le agradaba. Lo voy a poner por ejemplo. Nosotros acostumbramos a enseñarles a orar, ¿sí? Pero orar de corazón y en la intimidad. Pero cuando empiezas con las costumbres de este mundo, a veces sales corriendo y ya no oras. Y orar es gracias Padre porque ya amanecí, pero ya me voy. ¿Sí? ¿Qué te dicen? Ay, ¿para qué tanto vas a buscar a Dios? A Dios nada más créele o nada más búscalo un día. ¿Sí? Te están quitando el mismo mundo, el mismo pueblo, te está haciendo que ya no hagas lo que sabes que tienes que hacer. Dice Dios, bueno, si ustedes quieren ir con las modas de su país y hacer lo que se hace ahí, entonces yo me aparto de ustedes, porque no están haciendo lo que yo les pido. ¿Amén? Amén. Nos vamos a Jeremías 29:7. Dice la palabra de Dios. Y procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vuestra paz. ¿Amén? Amén. ¿Qué dice nuestro Padre en esta palabra? Si yo te puse en un lugar, te llevé a ese lugar, naciste en ese lugar, quiero que ores y ruegues por esa ciudad. Amén. Dice, procura la paz de la ciudad, que no andes echando pleito, que te comportes como un hijo de Dios. Dice, os hice transportar y rogad por ella a Jehová. ¿Qué te está diciendo? Ruega por tu país, por tu ciudad, por tu colonia, donde estés, tienes que rogar. Porque si tú rogas a Dios, Dios te va a escuchar. Y si ellos tienen paz, nosotros tendremos paz. Amén. ¿Sí? Porque en su paz tendréis vosotros paz. O díganme si es bonito salir en la noche pensando que algo nos va a suceder. Pero si oramos y le pedimos a Dios que esta ciudad sea bendecida, sea protegida, nosotros también podremos salir libremente, hacer las cosas libremente, que los que están en la autoridad hagan lo correcto. Amén. ¿Sí? Es por eso que es nuestro deber pedir por nuestro México, por nuestra ciudad y el lugar donde Dios nos puso. No estamos al azar en un lugar, no, sino Dios te trajo a este. Él fue el que nos introdujo al lugar donde estamos. Amén. Amén. Y es nuestro deber orar. Que eso es lo que muchos no lo entienden o no lo saben. Prefieren estar juzgando, prefieren estar
blasfemando en contra de tu país o de las autoridades o de lo que sea, pero Dios dice, ora por ellos. En vez de estar juzgando y hablando, ora. Y ahí veré que tú tienes mi palabra en tu mente y en tu corazón. Pero si empiezas a hablar como este mundo, Dios no está en tu corazón. Y si Dios no está en tu corazón, entonces Él se aparta. ¿Bien? Bueno, la última cita, Segunda de Reyes 2, del 15 al 21. Dice la palabra de Dios. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad entonces a ellos. Enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén. 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 Vean, esta enseñanza es hermosa. ¿Por qué? Para que entiendan. ¿Se acuerdan que Eliseo ascendió? Y Eliseo era su discípulo. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, cuando sube, hay 50 hombres que le dicen, no, pues vamos a buscar a Elías. Y le dice Eliseo, que ya sabía que se había ido al cielo, ya no lo busquen. Pero ellos, ¿cómo no lo vamos a buscar? Está bien, búsquenlo. No lo encontraron. Pero dentro de ellos sabía que ya estaba el espíritu de Elías en Eliseo. Si recuerdan la enseñanza del profeta Eliseo, que recibió la doble unción. Pero ¿cómo recibió la doble unción? Siéndole útil a Elías y siempre aprendiendo cada día de él. Lo que el de Elías necesitaba, Eliseo se lo daba. Si Elías tenía que lugar, a algún lugar, él iba. No se le despegaba Eliseo a Elías porque él quería la unción que tenía el profeta. Le dijo, si me ves ir, mira, te la doy. Por eso nunca se despegó. ¿Recuerdan enseñanzas? Eliseos, aprendan del profeta y no lo dejen de ver, porque si no, no va a llegar la unción. Entonces, ahorita ya sabían que Eliseo tenía esa unción, ¿verdad? Entonces, me encanta cuando le dicen aquí, en el 17. Mas ellos lo importaron hasta que avergonzarse, dijo, enviad. Entonces ellos vieron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días y no lo hallaron. Después, y como volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. A ver, entiendan esto que le dicen. A ver, miren Eliseo, esta ciudad es buena, pero las aguas y la tierra es estéril. ¿Era buena esa ciudad? No, porque ¿cómo puede estar una ciudad
que el agua no está envenenada, está sucia. Y la tierra no da fruto. No hay vida. ¿De qué? Si la tierra no da frutos, no hay alimento. Si no hay agua, no hay plantas. No puedes ni tomarla porque está envenenada. Entonces, ¿no estamos a veces en esa situación? Sí. Aparentemente una ciudad bonita, pero ¿qué pasa? Todo está mal. Hay muerte, hay pecado. ¿De qué sirve la hermosura si no se puede vivir en ella? ¿Están entendiendo el mensaje? Estos hombres le estaban mintiendo. Mira, Eliseo, como ve mi señor, está bonito. Pero mira que las aguas, pues, no son buenas. Y que la tierra es estéril. Pero aquí está el mensaje que, es el que me gusta mucho. Porque dice, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces él les dijo, traed una vasija nueva y poner en ella sal, y se la trajeron. Eliseo, que tiene el espíritu de Elías y doble unción, les dice, tráiganme una vasija nueva y sal. Primero lo que hizo, a esos hombres ocuparlos. Fueron facilitadores de lo que el profeta Eliseo pedía. Y no era porque Eliseo se le había ocurrido. Era porque sabía lo que se tenía que hacer en esa ciudad muerta. ¿Sí? Y le dijo, tráigame una vasija nueva y sal. ¿Qué representa? Para esos facilitadores eran las vasijas. Ahorita iba a ser en representación Eliseo de lo que iba a hacer con las aguas. Y la sal, yo me puse a pensar mucho. Es que mi mamá tenía la costumbre, para que no se echara a perder la carne o el pescado, le ponía sal, para que no se pudriera, para que no se echara a perder, ¿verdad? Entonces, también recordé esta cita, que está me acuerdo que Pedro, Mateo 5:13, dice que somos la sal de esta tierra. Y si perdemos nuestra sal o el condimento principal, no da sabor y la tienen que echar tirarla, ¿sí? Porque perdió la esencia, el sabor de la sal. Entonces, por eso que él les dice, a ver, ustedes me van a ayudar, tráiganme una vasija y tráiganme sal. Y se la trajeron, no fueron perezosos para lo que necesitó Eliseo. ¿Cuántos les pide Dios a alguien algo y no se lo facilitan y no lo traen y no obedecen? Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Cuando Eliseo tira la sal, dice Eliseo que por la palabra de Dios quedan sanadas esas tierras. ¿Sí? Y ahora en esa tierra va a ser fértil. Amén. Y fueron sanas las aguas hasta hoy. Amén, Señor. Conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Sí? Ellos vieron físicamente que él echó la sal, pero lo que sanó esa agua fue la palabra de Dios. Amén, amén.
Ahora esa ciudad que no había abundancia, había muerte, por la palabra de Dios era fértil y era tierra buena. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que se necesita? Hombres y mujeres que sean esas vasijas con sal para que podamos derramarla allá afuera. Que seamos esos facilitadores de vasijas para Dios. Pero ¿qué es lo que más me gusta de esta palabra? Es que Dios nos permite por nuestra oración cambiar nuestra tierra. ¿Entendieron el mensaje? Amén. Tú puedes hacer que tu colonia, tu ciudad, tu país cambie a una tierra buena por la palabra que hay en ti, porque eres la sal de esta tierra. Entonces, en vez de estarnos quejando cómo está México, oremos por México, levantemos decretos para México, que sea una tierra de bendición. Amén. Tenemos que cambiar nuestra ciudad y lo podemos hacer porque Dios está con nosotros. Dios nos ha dado la sabiduría, nos ha dado la palabra, nos ha dado el poder para cambiar nuestro lugar donde vivimos. Si Él nos trajo aquí, tenemos que orar por nuestro país. Tenemos que orar por los problemas que hay en cada lugar. Y también lo dice, que tenemos que respetar a las autoridades. En vez de quejarnos, tenemos que orar hasta por ellos para que tengan sabiduría y hagan las cosas correctas. Esta enseñanza, por eso les dice, Dios te sembró en México o en tu ciudad, pues empieza a transformarla por medio de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿O quieren un México peor para su descendencia? Pues empecemos a orar para que cambie. Así se lo permitió Dios y le escuchó la oración de Eliseo. Y esa ciudad ahora vivía en abundancia. Ya no había más muerte ni enfermedad. Pueden cambiar su ciudad y puede el Señor bendecir por medio de sus oraciones. Amén. Amén. Tenemos que transformar. Tenemos ese poder en su palabra. Tenemos que aplicarle la fe. En vez de estar quejando de todos, cambiemos oración para salvar nuestra tierra, nuestro país y nuestro lugar donde vivamos. Porque si Él nos trajo aquí, es para que Él se manifieste aquí. Amén. Amén. Entonces, dejemos de ver lo malo y nosotros cambiémonos a bueno. Que haya una transformación del lugar donde vivamos y la luz de nuestro Señor Jesús resplandezca en nosotros y donde vayamos sea dada la luz y las tinieblas se vayan. Amén. Dice la palabra, bueno, esto es lo que me inspiró a escribir. Tenemos que cambiar las aguas amargas de pecado, hablando su palabra de Dios y la del mundo, ¿sí? Porque las aguas de este mundo ahora son amargas. Vasijas nuevas y sal son los facilitadores con la palabra. Amén. Amén. Tenemos que obedecer sin preguntar, ay, ¿por qué el profeta pidió, Eliseo, por qué pidió una vasija y un sal? No te estés preguntando por qué pidió. Obedece a lo que el profeta te pida. Amén. Lo hizo por la finalidad a la palabra de Dios, de cambiar de vida a muerte. Esa ciudad no se puede vivir, pero con Dios sí se puede vivir. Amén. Esa es la idea de Dios. Ese pasaje, Dios puede cambiar cualquier situación sin importar lo imposible que parezca por medio de su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra que es vida. Gracias porque tú eres el Dios que toma lo imposible, posible. Amén. Amén.
Así que, hermanos, en nombre de Jesús tenemos que orar más por México, porque es el lugar donde Dios nos puso, y por la ciudad o el estado de Morelos o nuestra ciudad o nuestra colonia. Es nuestro deber como hijos de Dios, porque si nos levantamos en fe, podemos transformar nuestra ciudad, el lugar donde vivimos, para que llegue hasta ahí la luz de la palabra de Dios. Ustedes son los que le van a facilitar a Dios sus bocas para hablar a este mundo. Hermanos, sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.